Análisis político, lo resumo en un minuto. Entérate lo que pasa en Argentina y en el mundo. Para que vos sepas todo, te ilumino como antorcha. Te lo digo en 3 palabras: corta la bocha. Corta la bocha. Bueno, muy bien, seguimos aquí por la 95.3 Tiempo XFM. Recién escuchamos el jingle de Corta la Bocha, porque ya estamos aquí preparados para poder hablar con el analista político, consultor Gastón Toro del grupo Feedback. Lo tenemos aquí en línea. Hola Gastón, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Irina? Buen día. Corta la bocha. Corta la bocha, es con acento en la O. Tal cual. Así, ya se va pegando acá en nuestra ciudad. Alguna cosa que a veces me pasa, en algún lugar estoy diciendo algo, viste que yo por ahí soy extensa para hablar, corta la bocha, me dicen Gastón, sí. Así que ya algunos creen que es mío, pero no, aclaro que es tuyo, tener los derechos de propiedad intelectual. Sí, en realidad es un dicho de nuestros abuelos, pero bueno, yo siempre se me pegó, siempre cuando quiero cerrar algo, quiero sintetizar algo, principalmente con clientes políticos, intendentes o con mi equipo, lo cierro diciendo corta la bocha, entonces al segmento le puse lo mismo. Ahí está. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de cuestiones internacionales, sobre todo, y cómo impacta en nuestro país para ver qué hacemos nosotros acá en el mundo frente a todo lo que está pasando. Y ¿sabés qué estaba pensando, Gastón, de cómo arrancar esta nota, si mirando Rusia, Ucrania, para acá o de acá hacia allá? Y lo primero que se me vino a la mente, y sobre todo teniendo en cuenta que para este ciclo de entrevistas, como ya te he dicho, hemos elegido una frase que dice: lo que importa no es lo que miras, sino lo que ves. Y en esa línea yo reflexionaba, Gastón, y te quiero pedir tu visión acerca de ¿qué pensamos los argentinos respecto de la invasión de Rusia a Ucrania? ¿Qué vemos nosotros cuando miramos lo que está pasando? Se me ocurrió arrancar esta nota de esta forma, mirándonos a nosotros, mirando hacia el mundo lo que está pasando con Rusia y Ucrania. ¿Qué vemos? Y en realidad creo que no solo los argentinos, sino el resto del mundo vemos en ese aspecto, no tiene nada que ver con el tema de las fronteras, vemos exactamente lo mismo. Creíamos que era algo que en el siglo XXI no íbamos a ver, es decir, sabíamos que podía haber conflictos en algunos territorios o lugares en el mundo, que podía haber conflictos armados pequeños, pero no una guerra y la invasión a un país soberano. Creo que todos estamos azorados a nivel global. Por eso ocurrió lo que ocurrió a las 72 horas de la invasión. En realidad, el ciudadano del mundo es el gran protagonista a través de las redes sociales para que intervenga de manera fuerte, como intervino la Unión Europea y Estados Unidos a las 72 horas, ¿no? Claro, yo pensaba también que cuando leemos las redes sociales que es una forma o una de las herramientas como para ver qué es lo que le está pasando a la gente. Yo creo que el común de la gente hace eso, digamos, ver, y después están las miradas más especializadas como la tuya, Gastón, pero digo, en algunos casos vemos una cuestión ideológica. En otros casos vemos esta guerra con preocupación por la onda expansiva que la guerra significa en la economía global, suba de precios, de alimentos. Imagínate acá en nuestro país, en la energía, la inflación. El Fondo Monetario Internacional está hablando de eso, no solamente para Argentina, sino para el mundo. También vemos, por otro lado, la oportunidad en los precios de los commodities, ¿no? Es decir, de qué oportunidad de comprar qué cosa, o si hay oportunidad de invertir o comprar insumos. En otros casos es como que la sensación de que es un poco indiferente o que importa un poco más. Y yo lo que recordaba, Gastón, y te quiero traer acá a la memoria, me acuerdo que antes de que esto sucediera, que uno no se imaginaba que iba a darse concretamente la invasión, pero que se hablaba, y uno veía al presidente con Vladimir Putin en su país y tratando de fortalecer las relaciones, diciéndole que debe ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina. En medio de eso, ¿no? Que no se podía prever que esto iba a ocurrir. Sí, en realidad, es difícil desde el análisis político
hacer una defensa al gobierno de Alberto Fernández muy difícil, porque en realidad no hay área o no hay sector del gobierno que no haya cometido errores graves, desde salud, medio ambiente, economía, ni hablar. Es decir, hoy este mes somos la tercera economía con mayor inflación del mundo, es decir, superamos a Venezuela, por ejemplo, con casi 5% de inflación. Yo creo que los argentinos, lo que es la guerra en Ucrania, la vemos con preocupación, no tanto por la cuestión económica, porque lamentablemente para lo que otros países, no muy lejanos, los países hermanos nuestros, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, etcétera, que no tienen inflación, o sea que la mayoría, que siempre lo hemos hablado, Silvina, que en realidad el problema de la inflación es un problema de Argentina. El mundo ya superó ese problema. El 95% de los países del mundo no saben lo que es la inflación. A ver, acá no nos asusta que va a pasar por el tema inflacionario, por la guerra. Yo creo que vemos aterrorizados la barbarie que está ocurriendo allá. No lo veo por la parte económica, porque la parte económica la estamos viendo acá desde hace muchos años, que Argentina tiene un problema inflacionario. Si uno hace cuenta, el monstruo de la inflación comenzó a despertar desde el 2007 y avanzó de manera progresiva y apresurada en el gobierno de Cristina Fernández, en el gobierno de Macri, y ni hablar en el gobierno de Alberto Fernández. O sea que el problema nosotros lo estamos teniendo hace 15 años. Es un problema de muchas décadas, pero digamos del 2007 empezó a avanzar la inflación en Argentina. Tal cual, sí, seguimos acá en este camino que no tiene retorno, realmente una puerta que se abrió y no hay forma de cerrar y de parar. ¿Sabés qué? Yo pensaba, Gastón, cuando pensaba de que íbamos a hacer esta nota, de como por ejemplo en la escuela, que la profesora daba una pregunta y ponía pregunta A, pregunta B, ¿no es cierto? ¿Cómo nos afecta a nosotros la guerra? Porque ahí estamos diciendo, sí, al mundo lo afecta por el tema de la inflación, pero nosotros ya veníamos con la inflación, es decir, que sería, como decía la abuela, una mancha más al tigre, una manchita más al tigre. ¿Cómo nos afecta? Sí, ¿en qué aspecto nos afecta sobre todo? Yo en realidad no creo que económicamente nos afecte demasiado, porque ya estamos en un proceso inflacionario. Cuando el mundo habla que le va a afectar el tema de los recursos como el gas, el petróleo, etcétera, es porque lo va a afectar en un 15, 20, 30% de suba. Nosotros superamos esa suba anual de los combustibles, o sea, vuelvo a reiterar, no veo una afectación económica directa en Argentina. Digamos, puede haber un beneficio entre comillas por la cuestión de los granos, pero ya se le está poniendo cepo a los granos. O sea, en realidad Fernández sigue sin hacer ninguna acción bien. O sea, en vez de agilizar algunas cuestiones para que Europa, que va a empezar a demandar principalmente trigo y maíz, que un gran exportador es justamente Rusia y Ucrania, en vez de facilitar ese camino, tratan de sacarle impuesto al campo y siguen, o sea, es un gobierno sin brújula. Por eso te digo, y te lo dije al comienzo, es muy difícil desde el análisis, siendo lo más objetivo posible, hacer una defensa del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, ayer hubo una jornada que yo la enmarco dentro de lo que es Tiempo X con Aire Rural, que en la Regional 14 tuvimos autoridades provinciales del Ministerio de Agricultura, estuvo el ministro, el secretario, vinieron referentes de entidades como Alejandro Gutiero de Coninagro, como por ejemplo el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, y yo decía, el más tajante fue Alejandro Gutiero, que él decía, para que esto cambie se necesita que haya un presidente que sea del interior, que conozca cómo funciona el sector productivo, que en definitiva que es el gran motor del país. Dice, eso es lo que nos está faltando, porque hay desconocimiento y por otro lado también hay una agresión constante hacia quienes les aportan todos los beneficios, y por otro lado justamente esto que vos me estás diciendo, Gastón, hay una oportunidad, y en ese contexto de oportunidad que se podría aprovechar en medio de una crisis humanitaria que era impensada, y sin embargo salen hablando de las retenciones y es como que se empaña esta situación. ¿Coincidís con eso, que se necesitaría alguien que sea del interior? Sí,
No, yo no sé si coincido con eso, porque por ejemplo hay grandes precandidatos para el año que viene que inclusive no son del interior, pero yo creo que acá falta un plan, falta el sentido común. Yo la verdad trato de especificar mucho sobre el gobierno de Alberto Fernández porque es muy malo y lo vengo diciendo casi del comienzo de la pandemia en el 2020. De ahí hice mucho hincapié en los horrores que cometía con la cuestión salud y bueno, lamentablemente el tiempo me dio la razón. Después, área que veas, es decir, sinceramente yo creo que acá hace falta un presidente hace falta, no un partido político que juega linterna. O sea, hace 2 años que los argentinos estamos siendo totalmente presos de una interna dentro del justicialismo y la cámpora, y un presidente que la verdad muy poco sentido común. Es decir, sinceramente ver en la noticia ayer sonriente viendo qué sé yo, que estaba en una pileta de waterpolo, no, la verdad es decir, no, sinceramente lo veo totalmente fuera de eje. Yo siempre digo dentro de la consultoría política que uno de los graves problemas que tienen los políticos, no estoy hablando a nivel presidencia, a nivel intendencia también, a nivel, inclusive hasta a nivel comunas, uno de los gravísimos problemas es que lo que se llama la campana de cristal, que son su círculo íntimo de los políticos, no le dejan ver la realidad. Pero acá lo choca la realidad de manera constante a Alberto Fernández. Yo la verdad que todos los días me sorprendo con la inacción que está teniendo el presidente. Bueno, acá hace falta un presidente que no tenemos. Básicamente esa sería mi respuesta. O sea que ese podría ser el título ya, Gastón, de la nota. Viste que a mí me gustan esos títulos, pero ese podría ser el título de esta primera parte, por lo menos. Y mira, te voy a llevar por otro lado ya para ir a analizar un poquito cómo fue el origen de este conflicto, para aquellos que quizás no van siguiendo, que nosotros siempre vamos hablando, pero siempre está bueno refrescar un poco la memoria. Una de las preguntas que creo que también nos deberíamos empezar a hacer o reflexionar un poquito más tiene que ver con la defensa, ¿no? Porque estamos haciéndonos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el mundo? Más allá de que nosotros, no sé si coincidís, después de lo de Malvinas, hemos potenciado una mentalidad sumamente pacífica, gracias a Dios, una mentalidad antiguerra, una sociedad antibélica. Ahora en el siglo XXI siguen existiendo figuras fuertes que en el mundo, que lideran países con ejércitos muy poderosos, muy equipados. Uno empieza a pensar, bueno, el que tiene la mentalidad pacífica es uno, pero en el mundo sigue existiendo mentalidades como la de Vladimir Putin, que empezó a bombardear a Ucrania, ¿no es cierto? Y de repente, ¿cuántas veces hemos escuchado de que en el mundo puede haber una gran guerra por el tema del agua, cuando el agua empieza a escasear, el agua dulce, y que, por ejemplo, nos podría impactar a nosotros? Y en materia de defensa nosotros no estamos muy equipados, que digamos, en nuestro país. Es un tema que no le prestamos atención, que te encuentra, nadie quiere guerras, ¿no es cierto?, pero permite disuadir, permite prevenir o ante un ataque contar con algo como para defenderse un poco, hablando simple. Es un tema muy difícil el que estoy diciendo. Y ahora el mundo, con lo que está pasando con invasión rusa a Ucrania, el mundo ya cambió, es decir, un antes y un después, porque por ejemplo es tal cual como vos venís diciendo, en las últimas décadas el mundo venía con una mentalidad por eso está la OTAN y distintos tratados, distintos organismos que, digamos, asociados en caso de una invasión para la defensa, pero en realidad en los presupuestos, salvo las grandes, digamos, salvo potencias como Rusia, digamos, Estados Unidos, China, pero el resto de los países no le dan más del 1% del PBI a lo que era la cuestión de armamento. Ya cambió, ya por ejemplo Alemania, que nunca superó ese porcentual después de la Segunda Guerra Mundial, ahora le va a dedicar el 3% del PBI en armarse. Es decir, el mundo cambió totalmente porque vio, digamos,
lo que ocurrió, lo que está ocurriendo, es decir, que de pronto aparece un Vladimir Putin y directamente invade un país, que vuelvo a reiterar, es un país soberano, es como que se acercan los 40 años de Malvinas. Yo siempre pongo este ejemplo, cuando algunas voces discursivas que dicen no, porque Estados Unidos, lo que fuese, es como que nosotros no estamos de acuerdo con Chile porque le prestó ayuda a la guerra, en la guerra de Malvinas en 1982, e invadamos Chile. Es exactamente lo mismo, no se puede invadir un país soberano. Yo creo que cambió el concepto de la cuestión armamentista. El otro ítem que vos decís, Silvina, que las futuras guerras lo más probable que sea por los recursos, y ahí sí toca directamente a Latinoamérica, directamente, porque hoy es una parte, digamos, del mundo, un continente que tiene los recursos naturales que digamos, carece al resto del mundo. Por eso digo yo, ¿en qué estamos pensando? Nosotros no pensamos nunca en esas cosas, no pensamos en eso, digamos. Pero bueno, mira, sí, ahí Gastón lo que quería decir, porque esta mañana, bien temprano, yo siempre me levanto bien temprano, y me puse a recordar una nota que yo les comentaba a los oyentes, se las traducía, porque la leía, digamos, porque es un material audiovisual, no sé, porque nunca la pude encontrar por escrito, así que me tomé la tarea de escribir un poco de esta nota que se dio antes de que ocurriera la invasión de Rusia hacia Ucrania, que le hace una pregunta a una periodista donde le dice si va a garantizar incondicionalmente que no va a invadir Ucrania o cualquier otro país soberano, y qué es lo que cree que Occidente no está entendiendo de Rusia, y ahí yo recordaba esta mañana la respuesta de Vladimir Putin, para traerla un poquito acá cuando te estuviera entrevistando a vos, así que lo quiero leer. Dice, lo que planteaba Putin es que ¿somos nosotros los que estamos poniendo misiles junto a las fronteras de Estados Unidos? ¿Es una exigencia excesiva no poner más sistemas de ataque cerca de nuestra casa? ¿Qué tiene de inusual?, se preguntaba. ¿Cómo se sentirían los estadounidenses si pusiéramos nuestros misiles en la frontera entre Canadá y Estados Unidos o en la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Acaso Estados Unidos y México no han tenido nunca problemas territoriales? ¿A quién pertenecía California? ¿Y Texas? Sí. Bien, todo se olvida, dice. Y sigo, déjame leer un poquito más, dice, pero también intentando no recordar cómo se formó Ucrania. Y ahí dice, ¿quién lo creó? Vladimir Lenin, cuando creó la Unión Soviética, el Tratado de Creación de 1922 y la Constitución de 1924, después de su muerte, pero en su principio la cuestión es la seguridad. No importa el curso de las negociaciones, sino el resultado, decía previo a la invasión. Y en los 90 nos dijeron ni un milímetro hacia el este. ¿Y qué? Nos engañaron. 5 oleadas de la expansión de la OTAN, ahí terminó, hacia el este. Y ahora hay sistemas correspondientes en Rumania y Polonia. Bueno, ahí está eso. Él dice, Conozco sí, pero para recordar para la gente, no tanto para vos, sino para recordar para los oyentes. Pero te la sintetizo para que la gente lo entienda. Está totalmente errado Vladimir Putin, porque es decir, a ver, los países son soberanos. Primer punto, es como que nosotros pongamos el ejemplo, que podemos invadir Uruguay, porque Uruguay forma parte del Virreinato del Río de la Plata. No, Uruguay ya es un país soberano, listo, punto final, no se discute. O sea, conozco perfectamente esa entrevista, obviamente sé que la están leyendo para los oyentes, pero para que el oyente entienda, es toda la cuestión del relato discursivo, claro, que obviamente yo como analista sí tengo que leer entre líneas, que por ahí la gente no tiene por qué saber leer entre líneas, pero yo sí lo tengo que saber. Es una cuestión discursiva, una cuestión de buena oratoria nada más, no deja de ser un personaje totalmente peligroso, porque el solo hecho de invadir y que vayan misiles a hospitales, a lugares de civiles, va con tratados internacionales de hace 80 años, primer punto. Que de pronto, Ucrania es un país soberano, punto final, como es Uruguay, listo, no hay nada más que discutir. Toda la cuestión de Lenin, y sí, bueno, en un momento Paraguay también formó parte de Argentina, Perú también, no tiene nada que ver. Si vamos 300 años para atrás, entonces los aborígenes eran dueños de toda Latinoamérica, o sea, es un discurso muy agarrado de los pelos, era una buena oratoria nada más, pero
fácil de dar vuelta y rebatir la entrevista que dio Putin, como la acabo de rebatir yo para los oyentes. O sea, no hay nada que discutir de esa entrevista. Es un invasor. Ucrania se hace alianzas con el este, está en su libre derecho. Argentina se hace una alianza con Kenia, estamos en el derecho soberano de hacer la alianza como país soberano con quienes querramos, para que entienda el oyente, y si de pronto Argentina dentro de la defensa, nosotros pusimos en el gobierno de Cristina Fernández, hay una base de observatorio que realmente no sabemos qué ocurre ahí adentro, China. Entonces quiere decir que Estados Unidos nos tendría que invadir porque hay una base china en el sur argentino. Se cae a pedazos, esa entrevista no tiene ningún tipo de argumento lógico. Me parece perfecto y lo has explicado de una forma muy clara. Y lo que me pareció, bueno, con una capacidad de síntesis espectacular, fue uno de los últimos Cortá la Bocha, Gastón, donde explicaste distintos tipos de desenlaces, porque uno dice ahora, ese es el comienzo, el argumento, recordar aquí en esta nota el argumento de Vladimir Putin por qué invade Ucrania, cuando todavía no se sabía si eso efectivamente iba a pasar. Y después vos decís 5 tipos de desenlace, ¿por qué no dice hasta dónde llega? Vos decías la cantidad de gente muerta en los hospitales, más de 100 niños asesinados, veíamos periodistas ahora también asesinados. Por otro lado, veía una cosa muy emotiva, 2 niños ucranianos que los recibieron en una escuela de Italia, los recibieron con aplausos, los nenitos que no entendían nada. Qué tremendo, las familias que no se van a reencontrar nunca más. Para que entienda el oyente, es como que de un día al otro, todo lo que vos estuviste construyendo 50 años de tu vida, te vas con una mochilita porque perdiste todos los depósitos, todo porque están invadiendo tu país, te estás yendo a Paraguay sin saber en dónde vas a vivir y perdiste 50... estamos hablando de... más de 2 millones de refugiados. Es de los últimos 70 años es la mayor corrida de gente refugiada que ocurrió en los últimos 70 años en la humanidad. Es gravísimo lo que está ocurriendo por un delirante, porque por la cuestión de la OTAN o lo que sea, pero para eso hay organismos internacionales, es decir, no tiene ningún tipo de fundamento. Putin es muy peligroso, es una persona muy peligrosa y lo está demostrando. El escenario, volviendo a tu pregunta, yo creo que termina en una gran derrota. Yo creo que hoy ya está derrotado Putin, Rusia, lamentablemente, el ciudadano ruso, con el ahogo económico, que va a ser una catástrofe, ya es una catástrofe económica para Rusia. Por otro lado, la guerra comunicacional ya la perdió Rusia, donde más del 80% de la humanidad está totalmente en contra de esta guerra y de Putin. Y por otro lado, creo que va a terminar siendo el Vietnam de Rusia, Ucrania. Mira vos, ahí está la síntesis. A mí me había gustado mucho y nos había resultado muy interesantes con los oyentes los distintos tipos de desenlaces. Ahora, desde Ucrania están pidiendo otro tipo de ayuda, sobre todo en la parte del cielo, ¿no? Cerrar los cielos, más allá de las medidas que son a largo plazo. Y por otro lado, veía días atrás que uno de los economistas argentinos, se me fue el nombre, se me voy a acordar, que él decía las mismas medidas con las que el kirchnerismo quiere poner de pie a Argentina, el mundo le está cerrando todo para asfixiar a Rusia, que eso es lo que fue espectacular. Ahí ya me voy a acordar. Decime... No, los escenarios yo creo que termina en un derrocamiento, digamos, uno de los escenarios que yo creo que puede llegar a ocurrir, esto es una cuestión de una hipótesis obviamente, puede terminar en una sublevación social en el mediano plazo en Rusia. Está afectando cuando ya la población termine muy afectada y cuando dentro del ejército ya está ocurriendo, y inclusive los famosos oligarcas rusos. O sea, yo creo que es una guerra perdida para Rusia. Lamentablemente esto no se va a solucionar en el corto tiempo y en el medio está la muerte de inocentes, ¿no?
Tal cual. Bueno, Gastón, te quiero agradecer. Miguel Boyano era el economista que yo te quería decir y me acordé, se me vino a la mente. Estoy como mi mamá hoy. Bueno, gracias, Gastón. Ha sido un placer, como siempre, hablar con vos y poder también reflexionar y analizar todo lo que está pasando. Y en principio la primera parte también que vimos ahí, cómo nos repercute en nuestro país todos estos hechos que vivimos en un mundo globalizado, donde hoy en día también otra de las características tiene que ver con esta forma de comunicación, porque antes, en las guerras anteriores, la gente se enteraba cuánto tiempo después de lo que estaba pasando. Y hoy, más allá de la fake news, podemos ir viendo los videos, algunos relatos. Eso es lo que la guerra se está transmitiendo por TikTok hoy, y cada soldado con un celular es un corresponsal de guerra. Tal cual, que, o sea, más real que eso, imposible, más real que eso, porque son los mismos protagonistas los que te van contando la historia. Gracias, Gastón, un placer, buena estrella. Gracias. This is the rhythm of the night, oh yeah. Ahí justo me acordé el nombre de Miguel Boyano y justo mi marido estaba escuchando la nota y me mandó el nombre también. Es así. Ya lo voy a buscar, que en alguna parte lo tengo que tener, que fue muy impactante en aquel momento cuando veíamos esa forma de poner, creo que era como algo así como un top 10. Que a través de ítems fue dando cuáles eran las medidas que se imponían para poder afectar fuertemente a Rusia desde el punto de vista de lo diplomático y lo económico, a los fines de hacer revertir esta decisión de estar invadiendo a Ucrania. Y entonces decía, fíjense ustedes que son las mismas medidas que se han implementado en nuestro país, pero para sacarnos adelante. Aquí lo encontré y con esto cierro, me voy a un poquito de música y después vamos a ir con el primer bloque de Tiempo X con Aire Rural. Dice así: el mundo intenta vencer a Rusia imponiéndole 1. Cepo cambiario. 2. No comerciar con el mundo. 3. Sustitución de importaciones. 4. Devaluación. 5. Exclusión total de los sistemas de crédito internacionales. 6. Inhibición del mercado de capitales local. 7. Paralización del tránsito e intercomunicación aérea. 8. Destrucción del capital de los grandes inversores nacionales. Y dice Miguel Boyano en esa publicación, el mismo plan del kirchnerismo para poner de pie a Argentina. Un gobierno de científicos no lo entenderías. Vamos a la música. Bueno, excelente nota con Gastón Toro de Corta la Bocha. El análisis político resumo en un minuto. Entérate lo que pasa en Argentina y en el mundo, para que vos sepas todo. Te ilumino como antorcha, te lo digo en 3 palabras: corta la bocha.